Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Les Hayes, Instituto de Capacitación Online, ofrece a las empresas cursos propios y originales en temas transversales. Invita a las empresas a consultar por las ventajas de capacitar online. Solicite programas de cursos, todos con código CENSE, en www.lesayes.cl o llame al 22597-6600 para conocer beneficios, becas y descuentos. Les Hayes, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar. La casta de los metavarones de Alejandro Jodorowsky en su versión de tapa dura y papel cuché, un cómic al estilo de los de Jodorowsky con el ilustrador Juan Jiménez. Y el libro que vamos a conversar a continuación, O'Higgins, una novela de Enrique Inda Goicolea. Ustedes ya saben, para concursar por ello, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Sí, mañana se sortean, así que tiene hoy y mañana para concursar. Estamos aquí justamente con el autor de este libro, O'Higgins, una novela, Enrique Inda. Gracias por estar acá, Enrique. Tiempazo que no nos veíamos hace muchos años. Tú fuiste durante, pero una cantidad enorme de tiempo, uno de los productores de eventos y productores de musicales más importantes del país, desde los años 80 y bien entrados los 90 también. Y de pronto empezaste a escribir como loco y ahora estás convertido además en escritor. Sí, pero sigo siendo productor. Sí, no, por eso te digo, además está convertido en escritor. Efectivamente. Más que escritor, yo te diría, he sido toda la vida un muy buen lector. Y de eso me llevó a decidirme, ya siendo casi jubilado, a escribir. Y escribir sobre temas que realmente yo estaba bastante documentado. No soy un buen escritor de ficción, y realmente me interesa mucho esta revisión de la historia, particularmente el periodo de la independencia de Chile, que es un periodo que a mí me parece tremendamente interesante, muy vigente y que se inserta dentro de un contexto que es todo lo que fue la independencia de los distintos países de América del Sur. Y que de alguna manera, cuando veo la situación política, económica, social de América del Sur hoy día, veo que todo lo que aconteció hace más de 200 años tiene mucha semejanza. Sí, yo creo que es bien interesante. Vamos a conversar harto de la novela, pero necesito perfilar un poco a Enrique Inda en la historia, porque tú fuiste uno probablemente de los más importantes productores musicales, productores de eventos que hubo en Chile durante muchísimos años, durante casi 2 décadas. Trajiste eventos realmente extraordinarios. Yo me acuerdo que El Hombre de la Mancha, por ejemplo, que estuvo no sé qué cantidad de tiempo y que era muy bueno. Y una serie de otros eventos, festivales y todo lo demás. Tú siendo arquitecto, además. Claro. Que era una cosa bien curiosa, porque un arquitecto derivado en un gran promotor y productor de grandes eventos públicos. Mira, eso obedece a una razón muy simple. Yo egresé de la Escuela de Arquitectura y me titulé inmediatamente, prácticamente casi junto con el golpe cívico-militar del año 73. Y la formación como arquitecto que tuve en mis años de estudiante de arquitectura en la Universidad de Chile era de un arquitecto que iba a dedicarse al servicio público, a resolver problemas de vivienda, a resolver problemas de la ciudad en términos urbanos, a resolver ese tipo de cosas. Y de la noche a la mañana
salgo lo que hoy día ya denominan mercado, y me encontré con que lo que yo sabía, lo que me habían enseñado, no tenía cabida prácticamente, porque en esa época yo fui un dirigente estudiantil de izquierda y se me cerraron todas las posibilidades de algunos organismos públicos que eran los que principalmente contrataban arquitectos y desarrollaban políticas públicas de problema habitacional, etcétera. Y tuve que entrar a algo que no nos habían enseñado muy bien, que era trabajar para privados y para personas particulares, desarrollar proyectos. Y obviamente en esos años era muy difícil conseguir trabajo, por lo menos para mí, y los pocos trabajos que tuve fueron realmente de muy penca, para decirlo en chileno. Uh-huh. Era ampliación de un dormitorio de servicio, el baño de servicio con la casa de la señora no sé cuánto, arreglarle la piscina no sé quién, y con eso, con un par de maestros, teníamos una pequeña pyme, que era realmente mucho menos que pyme, era yo con 3 maestros, y me dediqué a eso, y realmente yo no sabía otra cosa que nunca nos enseñaron en la escuela de arquitectura, era cobrar nuestros honorarios y valorar nuestro trabajo. Y realmente me pagaban miserias, no sabía cobrar, me daba miedo pasar la cuenta, pensaba poco menos que yo tenía que hacer esto casi como un servicio, poco menos que gratuito. Y obviamente me casé, tenía ya un hijo, la situación económica nuestra era lamentable, mi señor es arquitecto y también estábamos en una situación relativamente parecida. Y de ahí... ¿Cómo salta el bichito? Esto es lo más divertido, porque yo, mientras fui alumno de la Escuela de Arquitectura, organizábamos el Festival de la Canción en la Escuela de Arquitectura. Con otros... ese es el tuyo. Sí, el mío, pero vamos a pararlo. Con otros... un segundito. Dale nomás. Ya, ahí está. Con otros arquitectos organizamos eso, y entre las cosas que hicimos, me acuerdo, era un concurso de afiche para el Festival de la Canción, y yo me ganaba ese concurso porque siempre fui muy bueno para el diseño y dibujaba muy bien. Y al lado de la Escuela de Arquitectura, que en esa época estaba en Cerrillo, donde hoy día está Carabinero, estaba la Escuela de Diseño. Y entre los estudiantes de diseño había uno que nos llamó mucho la atención y que participó en el Festival de la Canción nuestra, que se llama Alejandro González, que es el Coco Legrand hoy día. Ah, mira. Y ahí partió prácticamente, lo animamos a que contara sus chistes en público en este Festival de la Canción. Y pero este Festival de Canción de Arquitectura. De Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura. Solamente era reducido la Escuela de Arquitectura, lo hacíamos en un gimnasio donde jugábamos a la pelota, pelado, no tenía nada, y ahí instalábamos la silla, el escenario, todo. Ya. Y de ahí me empezó a gustar esto del espectáculo, de la representación teatral, de los cantantes, de la canción, etcétera. Y cuando andaba como te digo, por ahí por el año 78, 79, 80, cuando andaba yo preocupado de resolver mi situación económica, conocí un productor de espectáculos nacionales que se llamaba Rodrigo Gómez, y que él hacía unos conciertos en el Cine Gran Palace de Tito Fernández el Temucano. Y él me pidió que le hiciera afiches, como yo dibujaba, qué sé yo, y por curiosidad fui a ver algún ensayo, cómo se ponían las luces, el sonido, todo el mecanismo que funcionaba en torno a un espectáculo. A partir de ahí, Gómez después trajo a Charly García, trajo las primeras venidas del rock argentino a Chile en esa época, y en un momento dado nos fuimos haciendo bien amigos, y él me llama a una reunión y me dice: mira, Enrique, estamos por traer a Joan Manuel Serrat a Chile. Esto es el año 84. Eso fue en el Teatro Oriente. Eso fue se iba a hacer en el Caupolicán, porque fue cuando Pinochet prohibió el ingreso de Serrat a Chile. Sí. Y ahí se iba a hacer en el Caupolicán. Y para lo cual Rodrigo, que era una persona muy ubicada, me dijo: mira, yo soy una persona modesta, tú eres un hombre culto, un conocedor,
pucha, sabéis de Serrat mucho más que yo, te pido que vayas a Buenos Aires a ver el concierto de Serrat para que lo repliquemos igual acá en Chile. Viajé a Buenos Aires, conocí a Serrat, conocí a su manager, conocí otros productores argentinos en ese viaje y quedé como conectado con ellos. Volví a Chile a preparar, le dije, traje hasta los planos del escenario, te digo todo, donde iban los parlantes, donde iba, todo, cómo se ubicaba la orquesta, todo, como arquitecto. Y en esa oportunidad tuve la fortuna de que el manager de Serrat, yo le confesé a él y a Serrat, le dije, mira, yo esto es primera vez que estoy haciendo esto, o sea, yo no tengo la expertise que tienen ustedes y por lo tanto ayúdenme. Y se mostraron muy con una disposición fantástica para ayudarme. Ya, te vamos a ayudar, mira, lo que importante es esto, y me fueron explicando ellos, y de ahí nació una amistad con Serrat que perdura hasta el día de hoy. Y a raíz de eso empecé, y resulta que cuando vuelvo a Chile, a los pocos días, a las pocas semanas, prohíben el ingreso de Serrat a Chile. A raíz de eso, bueno, pasaron un par de meses, etcétera, y en esa época yo era bastante amigo de Matilde Neruda, la viuda de Pablo, porque había conocido a Pablo durante el año 72 en adelante, y estaban organizando el 10º aniversario, una celebración del 10º aniversario de la muerte de Neruda. Y era un espectáculo y un evento político, cultural que se iba a hacer en el Teatro Caupolicán, y me piden que yo sea el director general de ese espectáculo. Y yo me puse a trabajar, y esa en realidad es mi primer gran producción, que la hice gratuita además, pero con los problemas que tenía económicos era como una contradicción total. Bueno, a partir de ahí me di cuenta que había un nicho en el espectáculo en Chile que estaba de artistas que estaba entre lo popular y lo clásico. Léase Astor Piazzolla, Alfredo Zitarrosa, George Mustaki, etcétera, y yo dije, voy a empezar a traer a Chile ese tipo de artistas porque es, como se dice hoy día, un nicho que no estaba explotado realmente en los espectáculos, y efectivamente mi primer espectáculo fue Paco Ibáñez, que fue un suceso cuando lo traje a Chile. Extraordinario. Después Paco de Lucía, y así sucesivamente empecé con ese tipo de espectáculos, que eran como una elite cercana a mis gustos también, y ahí partió. Pero fue efectivamente la necesidad de trabajo, la necesidad de ganar plata. Y estuviste un montón de años incursionando con estas promociones de estos artistas de todo tipo, y después trajiste espectáculos grandotes. Claro. Te contaba el caso de El Quijote de la Mancha, El Hombre de la Mancha. Bueno, de los grandes traje a Ennio Morricone con su orquesta de Roma. Ennio Morricone, también me acuerdo. Hice el concierto El Gusto es Nuestro, el primer Gusto es Nuestro con Serrat, con Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. Y después traje el Circo de Moscú durante 8 años, que era un espectáculo tremendo que hacíamos en el Estadio Chile. Y entre medio, Marcel Marceau, y también... El Mimo. El Mimo. Y también me involucré en espectáculos de tipo más popular. De hecho, en ese momento se empezaron a abrir las puertas para poder traer artistas a los programas de televisión, que pagaban fortuna en esa época, y también artistas al Casino de Viña del Mar, que hacía unos shows, y ahí, ahí pasé por un recorrido, te digo, enorme de artistas. Oye, Enrique... Estamos conversando con Enrique Einta. ¿Y dónde aparece tu vena de escritor que termina en este libro que acaba de salir y que estamos conversando justamente de él, O'Higgins, una novela? ¿De dónde sale todo esto? Mira, lo primero es que lo que más me atraía a mí era leer novela desde chico, un hábito que me inculcó mi padre, que era médico psiquiatra, y él me llevaba a las librerías de viejo de San Diego. Entonces me decía, mire, yo voy a elegir un libro para usted y usted va a elegir un libro que le guste a usted. Yo obviamente elegí El Condorito
y él me compraba algunos de esos libros de tapa amarilla que eran como clásicos reducidos, o sea, resumidos como para un público infantil. Salgari, te decía. Salgari, por ejemplo. Entonces, ese era de todas maneras. Enid Blyton y todo eso, esa cuestión de los niños detectives. En fin. Y yo empecé a ser, como te decía al comienzo, un muy buen lector. He leído mucho y además fui cultivando un tremendo amor por los libros, lo que me llevó a armar una muy linda biblioteca, y soy además miembro del directorio de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, porque empecé a buscar ediciones curiosas, primeras ediciones, y además me interesó mucho la poesía, particularmente los más connotados como Neruda, La Mistral, Huidobro, y también los no tan connotados de esa época como eran Enrique Lin, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, y fui armando una colección, y la poesía a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho, y me di cuenta, mientras más leía poesía, que menos iba a poder ser poeta. Entonces, en cambio, en la novela me ocurrió lo contrario. Yo puedo hacer esto. Esto sí yo podría escribir. ¿Cuál es tu primer libro? Este es el primer libro. Sí, de lo todo. otro que he escrito son algunos artículos, uno sobre Roberto Mata, cosas muy pequeñas, pero libro. Oye, pero déjame decirte una cosa, Enrique. Hay que tener cojones, como se dice, para tirar un primer libro con una novela sobre Bernardo Higgins, que qué sé yo, es toda una institución y que está, qué sé yo, respaldado por una historiografía gigantesca, digamos. Sí, fíjate que curiosamente, estudiando el periodo de la independencia de Chile y también del resto de América Latina, me di cuenta que O'Higgins era el personaje más interesante de todos. Así es. Y eso que leí mucho sobre Bolívar, sobre San Martín, sobre los Carreras, sobre Manuel Rodríguez. Y dije, qué cosa más curiosa que este personaje tan interesante haya sido como capturado por la figura del militar, en circunstancias que lo más malo que fue como militar. Sí, tuvo un desastre. Tuvo varios. No solo ese, el de Rancagua, ¿para qué te digo? Porque fue una, perdona que ocupe un chilenismo, fue un apretemos cueva, sálvese quien pueda. Pero no tiene ni acto heroico ni de gran cosa, es simplemente, y dejaron abandonada una ciudad con esa pequeña villa Rancagua llena de soldados heridos, lleno de mujeres, niños y gente que prácticamente las masacraron después que ellos arrancan. Entonces, lo que me interesó mucho fue O'Higgins político, O'Higgins hacendado, que son las actividades que además le dedicó su vida. O sea, O'Higgins fue un tremendo agricultor. De hecho, una de sus primeras biografías se publicó con el patrocinio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Mira. Hace muchos años, te digo, el año 1844, recién muerto O'Higgins. Y me empezó a interesar su vida, esta vida tremendamente desgraciada, que era realmente como un personaje de Charles Dickens, O'Higgins. Y a partir de eso fui recabando información, no precisamente la que yo había leído en los libros en el libro escolar, en el de Vicuña Maquena, en el de Jaime Izaguirre, ni en el de Luis Valencia Varia, que son las tres biografías más celebradas, digamos. Pero y ahí fui descubriendo un mundo de afectivo, un mundo privado, Higgins, una vida muy compleja, muy nuestra, muy de un hombre, como te diría, un hombre con características descollantes en algunos momentos y muy miserables en otros. O sea, un ser humano como somos todos, con grandes defectos y con también grandes virtudes, pero desde el punto de vista, y esto sería tema para un psicólogo en realidad, desde el punto de vista afectivo, un hombre muy desafortunado en cuanto a sus afectos, a su núcleo familiar, que su núcleo familiar se redujo definitivamente a 3 mujeres, a su madre y a sus 2 medias hermanas. Y un personaje así, que además termina desterrado en Lima,
tremendamente complicado en su trato con su hijo también, que tampoco le quiere dar el apellido, lo mismo que hizo su padre con él. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, Ambrosio O'Higgins, el padre de O'Higgins, en su testamento, cuando muere como virrey del Perú, le lega una hacienda que se llamaba la Hacienda de las Canteras, cerca de Los Ángeles, hacia la cordillera, a Bernardo Riquelme, que era su hijo. Pero le niega que se llame Bernardo O'Higgins, le niega su apellido. Bernardo Riquelme, después de mucho tiempo, tuvo que legitimar su apellido. Hizo una serie de trámites, muy engorroso y muy vergonzoso en esa época, al tener que asumir que era un hijo ilegítimo, que era un bastardo, que era un guacho. Uh-huh. Asumir eso y decirlo públicamente y hacer las gestiones ante el intendente de Concepción y conseguir un par de testigos que atestiguaran que efectivamente él era el hijo de Ambrosio O'Higgins, para que le pudieran reconocer el poder usar el apellido Higgins. Él hace lo mismo con el hijo que tiene con su amante, la señora Rosario Puga, mientras él es director supremo. Tiene un hijo al cual no lo quiere reconocer como tal. Más aún, a ese niño lo bautizan con un nombre falso, porque había que bautizarlo, y le ponen solamente el nombre, Pedro, y no apellido, que era como se hacía con los niños que eran guachos o bastardos. Y después, para sacarlo del Perú, cuando O'Higgins se lo lleva al exilio, porque la madre de O'Higgins impone llevar a su nieto al exilio, le tienen que poner un apellido. Y ahí lo regularizan como Pedro Jara. Y lo llevan como Pedro Jara. Y este Pedro Jara, hijo de Rosario Puga y Bernardo O'Higgins, después con los años también tiene que legitimar el llamarse Pedro Demetrio O'Higgins Puga. Mira, qué increíble. Entonces, un personaje con esas características, del cual se conocen 3 o 4 hechos, casi todos militares, se desconoce mucho de su vida privada, es lo que yo trabajé durante varios años, en preparar esta novela con el temor, que es una novela, yo te diría que es una biografía novelada, o sea, tiene una base de un 70-80% histórico y un 30% ficción, porque en la ficción uno hace hablar de estos personajes. Exacto, tiene que crear diálogos. Claro, tiene que crear diálogos, los hace hablar, y a partir de esos diálogos decir un poco lo que pensaban o cuál era lo que en esos momentos pasaba por su cabeza. ¿Y temes, Enrique Inda, de alguna manera que salga, pero la llamemos así, la recta organización de historiadores acérrimos que discrepan y que siempre como miran en menos a las personas que, no siendo historiadores, se meten a hablar de historia? Le pasó, mira, a Baradit, le pasó, sí, a Tromben, a varios otros que se han metido a hablar sobre la historia de Chile y le dicen, oye, perdona, pero esta cosa, para ser rigurosa, tiene que ser hecha por historiadores. Yo creo, no le tengo ningún temor a eso. Le tenía mucho más temor a tratar de escribir bien. Que es lo que es un temor legítimo. Claro, incluso eso ese temor a que el libro fuera criticado o se dijera que está mal escrito, que cómo puede escribir una persona que no sabe escribir, porque yo me ha tocado leer una cantidad de libros mal escritos que ni te explico. Entonces eso me atemorizaba más. ¿Por qué? Porque todo lo que ahí se dice, todo lo que yo narro, lo que relato, es fidedigno a la historia. Una cosa es que los historiadores hayan querido ocultar determinadas cosas, o en sus biografías o en sus trabajos hayan escrito 3 líneas y le dan mucha mayor importancia a otras cosas, particularmente a los O'Higgins militar. Yo creo que los que más se podrían sentir un poco serían precisamente los militares, porque en el fondo estoy diciendo que es inexplicable, digamos, que O'Higgins, toda su iconografía es militar. Todos lados siempre está con uniforme. Siempre está con uniforme, con charreteras, con sable arriba del caballo, peleando, siempre como militar. Hay un libro que hacía Orrego Salas, Orrego y Cuña, que es la iconografía de O'Higgins y la iconografía de San Martín.
En la iconografía de O'Higgins, toda la iconografía completa, los bustos que se han hecho, las estatuas que se le han construido en distintas ciudades, el de la Alameda, el que está hoy día en el altar, el que se llama Altar de la Patria, etcétera, todo es militar. Los retratos del mulato Gil son con ropa de militar. No hay un retrato o alguna imagen, salvo una que se hizo posteriormente, hace poco, con O'Higgins de civil, con O'Higgins como cuando fue diputado al primer congreso que existió en Chile, el Congreso de 1811. No hay ninguna imagen de O'Higgins agricultor, no hay ninguna imagen de O'Higgins cuando en las batallas se ponía un poncho rojo encima, que se lo había tejido en su hacienda, cuando era hacendado, unas araucanas, y que con él combatía, porque él tenía una enorme admiración por el pueblo araucano. Y eso lo manifestaba poniéndose sobre su uniforme esta manta roja y partía adelante en las batallas, cosa que era considerado prácticamente un riesgo descomunal hacerlo, porque los generales en aquella época, y así lo hizo José Miguel Carrera, miraban las batallas de lejos. O sea, los generales estaban muy lejos del campo de batalla, tenían mensajeros que iban y venían dando instrucciones, etcétera. Y O'Higgins no, iba a la pelea allá adelante, y eso hizo que la tropa y la oficialidad le tuviera un enorme respeto, siendo irresponsable en su actuación. Aquí pregunta Jorge Galleguillo, ¿es real que O'Higgins trató de volver 3 veces desde Perú a Chile y murió en los intentos, pobre y desterrado? Sí, pobre no, con algunas deudas creo, pero hubo varios intentos. Incluso los 2 últimos fueron, no pudo viajar el primero por problemas de salud y el segundo por problemas de salud que le ocasionaron la muerte. Estaba todo listo para que volviera. En el gobierno de Bulnes se preocuparon mucho. Benjamín Vicuña Maquena en esa época era parlamentario y se hizo todo un trabajo político para traer a O'Higgins de vuelta, pero fue inútil porque se murió antes de poder traerlo. Incluso cuando lo van a buscar, él fallece. Enrique Ainda es el autor de este libro O'Higgins, una novela que ya está en todas las librerías. Gracias, Enrique, por haber conversado una vez más con nosotros como conversábamos antes. Y por vernos después de tanto tiempo. Y ya sabes, O'Higgins, una novela, está además siendo parte del concurso que nosotros estamos teniendo acá, pero lo pueden encontrar en cualquier librería. Gracias, Enrique, por haber estado con nosotros y nos encontramos mañana. Chao, chao. Batería Hankook, tu punto de partida. Desalles desde 1985 transfiriendo capacitación a distancia. Cuida tu tranquilidad con ADT, líder en seguridad. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.